Hola, hoy salió el sol, porque se supone que aquí es invierno, pero les traigo el versículo del día de hoy. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Este fragmento empieza diciendo, entonces Pedro. Eso quiere decir que hay una historia en este capítulo. En todo este capítulo de Hechos 10 hay una historia que está sucediendo. Hay dos personajes principales. Uno de ellos es Cornelio y el otro, porque lo dice el versículo, vemos que es Pedro. Entonces, ¿Cornelio quién era? Cornelio era romano y además era un centurión. Estaba encargado de un grupo grande de soldados romanos. Entonces, ¿qué pasó con Cornelio? Cornelio dice que era piadoso y temeroso de Dios, o sea que a Cornelio le llegó el mensaje de Dios, de la salvación de Dios, y él no sabía mucho acerca de esto, pero comprendió que existía Dios y empezó a ser bueno, y dice que él oraba y daba limosnas. Él se encontraba en Cesarea. Sabemos que por la historia de la primera iglesia, que los primeros cristianos eran judíos. ¿A quiénes se les llama cristianos? Cristianos se les llama a los que creen en Jesús y creen la salvación a través de Jesús. Pero el pueblo judío también tiene una religión, o ya tenía una religión, que era el judaísmo. Judíos de la religión judía empezaron a perseguir a los cristianos. Ellos pensaron que le estaban haciendo mal, pero por lo contrario, en realidad era algo bueno, porque como fueron dispersados, de ese modo llevaban su creencia y su fe a diferentes partes. Es así como pensamos que Cornelio pudo haber escuchado de Dios. Mientras tanto, que Cornelio estaba en Cesarea, Pedro estaba en Jope. Y vemos que Dios le habla a Cornelio diciéndole, yo he escuchado tus oraciones y también he visto tu proceder. Así que vas a mandar a que venga Pedro para que conozcas más de mí. Y aquí vemos cómo se cumple lo que Jesús dijo, ¿no? Aquel que me busque va a hallarme. Si tú con sinceridad quieres conocer acerca de Dios, estás buscando, anhelando conocer a Dios, Dios te va a mostrar el modo de conocerlo. Y es por eso que Dios le dice a Cornelio que vaya y mande por Pedro. En esta historia podemos ver que Dios trabaja de ambos lados. Tenía un mensaje también para Pedro. Y Pedro estaba orando y ayunando en el techo de la casa. Y de pronto él tuvo una visión. Bajó un grupo de animales de diferentes especies. Según la religión judía, hay un grupo de animales que ellos no comen. Ellos no pueden comer porque son considerados inmundos. Y la razón por la que Dios les mandó esto, en realidad es por salud. Él vio esta visión y Dios le dijo, come de esos animales que estaban ahí. Entre ellos habían animales que, como les decía, para los judíos era considerado inmundo. Y él dijo, no, Señor, mira cómo las costumbres pueden ser tan fuertes que Pedro estaba contradiciendo a Dios. Y nos hace pensar cómo era Pedro, ¿no? O sea, era todo sincero, pero vehemente. Él no pensaba antes de hablar. Le vuelve a mostrar la misma visión que bajaba el fajo de animales y le dice, come. Y esto está en Hechos 10:15, ¿no? Donde dice, volvió la voz a él por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Realmente Dios quería que Pedro cambiara su dieta. ¿Era ese el mensaje que Dios le estaba dando a Pedro? Vamos a seguir viendo y ver cuál realmente era la intención de Dios con respecto a por qué le estaba mostrando esta visión. Y en esta historia vamos a aprender que Jesús ha roto las barreras que existían entre grupos étnicos y de lengua, que gracias a que Jesús vino a morir en la cruz, todos somos iguales. Frente a Dios estamos en el mismo nivel, no hay diferencias. Todos necesitamos a Dios del mismo modo. Entonces Pedro, como le decía, Pedro tiene una personalidad muy peculiar. Probablemente muchos nos podemos sentir identificados con Pedro, ¿no? Vemos que él es muy vehemente, impulsivo, hablaba sin pensar, hablaba lo primero que se le venía a la mente, sin comprender qué estaba diciendo, a pesar de que en Pentecostés, después que Jesús, 50 días después de que Jesús fue al cielo, Pedro
vemos, según esta historia, que Pedro seguía teniendo el mismo tipo de personalidad. Y esto nos puede mostrar cómo no es que cambiemos todo nuestra forma de ser. Lo que Dios cambia en nuestras vidas, lo que el Espíritu Santo cambia en nuestras vidas cuando Él viene a morar en nosotros, es nuestras debilidades, nuestros defectos. Lo que Dios va puliendo en nosotros es quizás ese egoísmo que teníamos antes, quizás eso que teníamos que dejar, la mentira, o sea, con respecto al pecado. Pero nuestra personalidad, eso que de repente a ti te caracteriza. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. Ahora Pedro ya había aprendido a escuchar. Cuando Cornelio Dios le dijo, manda a traer a Pedro, y Pedro había visto esta visión, Pedro ya había comprendido de por qué Dios le había mostrado esta visión. Entonces Cornelio había mandado 2 hombres que fueran por Pedro. Entonces le dijeron, Dios le ha hablado a Cornelio y ha dicho que vayas con nosotros. Entonces Pedro bajó, dijo, ok, se alistó y fue con ellos. ¿Hacia dónde? Hacia Cesarea. Y esta parte del versículo, Pedro ya estaba en la casa de Cornelio. ¿Y saben qué hizo Cornelio? Lo chévere que hizo Cornelio es que él no solo quería ese mensaje para él, sino que reunió a toda su familia y a todos sus amigos cercanos. Y dijo, este mensaje no solo puede ser para mí. Si Dios quiere hablar algo, también quiero yo compartir este mensaje a otros. ¿No? Es lo mismo con nosotros. Los cristianos, ¿por qué hablamos tanto de Dios? ¿Por qué siempre estamos como queriendo que otros sepan lo que nosotros sabemos? Porque esta salvación y este amor y esta misericordia de parte de Dios que hemos recibido también queremos que otros lo reciban. ¿Y qué es lo que tenía que decir Pedro? Y aquí vemos qué es lo que Pedro había aprendido con esa visión que Dios le había mostrado. En verdad comprendo, empezó Pedro. ¿Cómo que en verdad comprendo? Sabemos que Pedro había convivido prácticamente con Jesús por 3 años, pero Pedro, a pesar de que había estado 3 años con Jesús y había visto las obras que Jesús había hecho, milagros, y no solo para el pueblo judío. Por ejemplo, la historia de salvó a la hija de una mujer sirofenicia, cuando Jesús salvó a la hija de un centurión también. O sea, Pedro había estado ahí, pero él no se había dado cuenta, no había comprendido. Y esto también nos enseña que nosotros, a medida que vamos conociendo la Biblia, a medida que vayamos conociendo a Dios a través de la Biblia, no significa que ya lo sepamos todo, que si ustedes me hacen una pregunta acerca de Dios, yo lo voy a saber todo, o algún pastor lo va a saber todo. No, sino que seguimos aprendiendo. Realmente Dios es infinito, no podemos conocerlo al 100%, pero podemos conocerlo tanto como Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Entonces nosotros podemos esforzarnos por conocerlo, y esto es buscándolo y leyendo la Biblia día a día. Nosotros sabemos como cristianos que podemos leer un versículo hoy y dentro de una semana y dentro de un mes y dentro de un año, y siempre ese versículo va a tener un mensaje para nosotros, un mensaje de ánimo, como dice la palabra, ¿no? Que eso nos va a corregir, nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a animar. O sea, la palabra de Dios nunca deja de ser. No es como un libro que tú lees o un poema que tú lees y ya tiene un mensaje determinado. Dios con un solo versículo nos puede seguir hablando una y otra vez. Dios no deja de hablar. Dios no deja de enseñarnos. Pedro, en este momento, él acaba de comprender y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos enseñe y nos ayude a comprender algunas cosas que de repente ya antes habíamos visto, pero no comprendíamos. Él acaba de comprender algo, y este algo es que Dios no hace acepción de personas. Recuerda esto. Tú no puedes mirar con desprecio o con menosprecio a otros por ser diferentes a ti. Ya sea que de repente hablen diferente, se expresen diferente, o tengan un color diferente de piel, diferente de ojos, diferente de cabello. No los puedes ver diferente. Pedro, por costumbre, porque así había sido con respecto a su religión y así había crecido,
por cultura, él estaba acostumbrado de que los demás, los gentiles, eran diferentes. Dios nos ama a todos, todos necesitamos de la misma forma a Dios, todos somos pecadores y todos necesitamos ese perdón y ese amor de Dios y la misericordia de Dios. Dios nos está diciendo en este día dos cosas, que tú no puedes ver a otros más ni menos, ni tú puedes creerte más ni menos, sino que delante de Dios todos somos iguales y Dios nos quiere salvar y dar su perdón y su amor a todos del mismo modo. Si seguimos leyendo esta historia en Hechos 10, nos cuenta cómo todos creyeron en ese día y sobre ellos se derramó el Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo en sus vidas, ¿no? Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro les dijo que nada les impedía que ellos podían también ser bautizados. Cuando lleguemos a la comprensión de algo, vamos a comprender, valga la redundancia, y vamos a poner en práctica eso que entendemos. Porque muchas veces tenemos algunas cosas como ideas, ¿no? Sí, no hay que mentir, no hay que robar, cosas así. Pero cuando tú llegas a la comprensión de qué significa esas cosas, tú realmente pones en práctica eso. Si tú comprendes que Dios no hace excepción de personas, que delante de Dios un rubio, un moreno, un castaño, trigueño, o uno de la ciudad, o uno de la sierra, o uno de la selva, y cuando nosotros lleguemos a la comprensión, así como Pedro llegó a la comprensión, realmente vamos a dejar de ver esas diferencias. Y lo que vamos a ver es que Dios nos ama a todos por igual y que todos necesitamos a Dios. Y es una de las razones por las que yo quise hacer estos videos, porque realmente, como decía yo sobre la personalidad de Pedro, yo soy muy tímida y me cuesta mucho hablar en público. No podría, pero sé que haciendo este video a solas, porque literalmente estoy a solas, sé que de algún modo Dios incluso usa esa debilidad mía para llegar a otras personas. Y eso en verdad para mí es una gran bendición. Y yo les puedo decir que Dios quiere usar tu debilidad, Dios quiere usar tu diferencia, tu peculiaridad para ser de bendición. No importa si eres diferente, no te sientas menos ni más que los demás, sino comprende que todos somos iguales delante de Dios y que todos necesitamos a Dios del mismo modo. Y si tú conoces personas que todavía no han llegado a los pies de Dios porque de repente se sienten diferentes o aislados, enséñales esta hermosa historia donde Dios le enseñó también a Pedro que todos somos iguales. Bueno, para terminar les vuelvo a leer el versículo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita semana y no se olviden, no dejen de leer la Biblia para seguir conociendo más acerca de Dios. Si tienen preguntas o dudas, también me gustaría hacer un video donde pueda estar respondiendo preguntas. Creo que eso podría ser interesante y también de ese modo los conozco un poco más. Chao, nos vemos la próxima vez y que Dios les bendiga mucho.